experiencia, cuando realmente queremos entender la palabra experiencia y después de que el mundo o nuestras generaciones vivieron un COVID tan devastador y hacemos el análisis, ¿qué está buscando un aficionado cuando va a un estadio de fútbol, soccer? Sí, eventualmente nuestros abuelos iban a ver a su jugador. Hoy, las nuevas generaciones están buscando un tema de experiencia integral. Y experiencia, cuando hacemos un análisis pausado, es cómo puedo yo retar mis 5 sentidos. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Cuál es el aroma que percibo? ¿Qué puedo comer? Cuando ustedes se van a los análisis post-COVID de las generaciones que hoy existen, y sobre todo generaciones que sorprendentemente tienen en muchas ocasiones más de 60 años, ¿en qué está dispuesto a gastar un ser humano sus excedentes financieros? Los análisis muestran 2 aspectos: perpetuidad y experiencia. La gente quiere vivir diferente y gastar muchas veces en lo que no tenía programado gastar antes de un COVID, en vivir algo distinto. Cuando en el fútbol soccer tenemos que retar nuestro siguiente nivel de servicio, vital el hablar de la experiencia que estamos siendo capaces de brindar. Y de ahí, agradeciendo aquí a nuestros panelistas, gente experta en el método y en el proceso, le doy la palabra a Juanjo para que nos pueda liderar en este panel. Comencemos. Pues, primero que nada, muchas gracias a nuestros panelistas por estar aquí. Son de diferentes regiones, diferentes clubes, diferentes países inclusive. Y por eso yo creo que tan rico el panel de poder ver qué consideran una gran experiencia para el usuario desde su punto de vista. Ahí sí nos puedes apoyar, David. ¿Qué consideras tú que conforma una gran experiencia para el usuario? No me vais a dejar que diga que gana el Sporting, ¿no? También, claro. A pesar de... No, porque no va a ser verdad tampoco que sea solo eso. Por supuesto que gane, si es posible. Porque al final también puedes perder y que sea una gran experiencia, y a veces puedes ganar y que no sea una gran experiencia, en absoluto. Y porque eso, quizá hace unos años en los clubes de fútbol de una manera tradicional se podía pensar que la mejor experiencia era cuando tu equipo en el terreno de juego pues, hacía una conexión especial con el equipo y con la afición, me refiero, y conseguir la victoria. Pero creo que eso ya ahora no vale para nada. Eso es una de las condiciones que pueden suceder o no, y para eso trabajamos, pero los clubes de fútbol, desde la gestión, lo que tenemos que hacer es proveer de los elementos necesarios para que esa experiencia, y respondiendo a la pregunta, desde mi punto de vista, es algo que el aficionado recuerde y generar esos recuerdos en el momento en el que nosotros tenemos la oportunidad de tocarles físicamente. Ya en la conexión que tenemos con ellos de diferentes maneras durante los 365 días, pero muy especialmente el día del partido en el que van a su templo, en nuestro caso al Molinón, el estadio más antiguo del fútbol español, y que a pesar de las dificultades que pueda entrañar una infraestructura vieja, que vamos renovando, sí les tenemos que ofrecer esa experiencia que recuerden, ¿no? Y yo creo que pasa mucho por la calidad de la comida, por la calidad del servicio, por la diversidad, por focalizarles en verdaderamente sus gustos y ofrecerlo de la manera más adecuada, por ir mejorando, y yo creo que en esa mejora continua es donde el aficionado va entendiendo que la experiencia va siendo cada día mejor, ¿no? Y como decías antes, Gabriel, pues el llegar a un lugar y el olor, la experiencia de estar con tu gente y de vivir algo que vas a poder recordar desde el estómago hasta mucho más adentro de lo que significa el fútbol, yo creo que esa es una experiencia en la que todos nos tenemos que focalizar y que lo intentamos, a pesar de que pues, siempre haya dificultades que tenemos que ir sobrepasando, que van desde la infraestructura hasta lo tecnológico, hasta, por supuesto, los diferentes gustos y las diferencias que hay en nuestra propia audiencia del mundo del fútbol y los diferentes públicos, ¿no? No es lo mismo tampoco la experiencia VIP, la experiencia de un club de empresas o la experiencia que tiene el aficionado cuando va a las gradas. Muchas gracias.
En tu experiencia, Javier. Pues va mucho por lo que comenta David. Primero que nada, es bien importante separar la parte deportiva de la parte de la experiencia del aficionado, porque si bien lo deportivo no lo controlas, puede cambiar mucho en el ánimo, para bien o para mal, ¿no? Quitando esa parte, pues el tema de la experiencia, pues tiene que ver desde que en la mañana el aficionado se ponga su jersey el día de partido y cómo toda la organización está acompañando al aficionado en ese viaje, ¿no? Completo. Ya propiamente en el estadio, pues tiene que ver con la comida, con la llegada, hay estadios con diferentes infraestructuras, hay estadios más nuevos, hay estadios no tan nuevos, pero todo eso se puede, creo que al final del día no es importante si tú haces que el aficionado se sienta como en su casa, ¿no? Que tenga el alimento que le gusta, que tenga el servicio, que tenga una sonrisa. Nosotros en Rayados hacemos mucho hincapié con todas las personas que nos ayudan el día de juego en que le den una bienvenida al aficionado, tan fácil como decirle bienvenido a casa, y de ahí creo que la reacción y la experiencia se vuelve muy importante, ¿no? Y después, pues que la cerveza esté fría, ¿no? Como les gusta, que esté la comida lista. Entonces, son muchos momentos y además con diferentes perfiles de aficionados. Nosotros tenemos segmentados 4 perfiles, pues hay que atender a cada uno según lo que busca, ¿no? Entonces, el que tú tengas la capacidad de adaptarte a todo eso, pues es la calidad de la experiencia que puedes dar, ¿no? Muchas gracias, Javier. Gabriel, considerando y escuchando lo que comenta tanto David como Javier, ¿por qué consideras tan importante la generación de ingresos a partir de la experiencia? Cuando tú analizas la venta de retail en un aeropuerto y haces un comparativo, el grupo de Monterrey es uno de los grandes retailers a nivel mundial, ¿no? Con todas estas tiendas que tienen de abasto. Y tú haces el comparativo de lo que vende una tienda en un aeropuerto, en su momento ahorita ya poco de revistas, de chicles o de tabaco, y haces la comparativa de lo que vende una tienda de retail en un buen centro, en una ciudad, la tienda de aeropuerto va a ganar. El ticket promedio que tiene una tienda de aeropuerto es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando una persona viaja, está yendo en una actitud mentalmente y emocionalmente de consumo y de gasto con una relajación distinta. La gente cuando compra ropa lo hace muchas veces en época de verano, cuando está teniendo ciertos temas de ocio vacacionales. Cuando una persona entra a un estadio, sin duda, el que el club vea la venta del ticket o el acceso como un ingreso de los principales es importante. Pero tú tienes a una persona con 1 hora y media o 2 horas en una posición o en una postura de poder generar un gasto adicional. Luego entonces, si el club o el estadio no está listo, a pesar de las condiciones y retos de infraestructura, de brindar esa experiencia integral y esas posibilidades de consumo, eventualmente el club está perdiendo un ingreso importante. Hoy en día, y era muy común anteriormente, mi abuelo le iba a un equipo, al mismo equipo que le fue mi padre y al mismo equipo que le voy hoy. Hoy cada vez es más común que en estas familias yo le voy al equipo de una ciudad y mi padre le puede ir a otro. ¿Por qué? Porque la gente en una globalización empieza a hacer comparativos y las nuevas generaciones también, que tiene mucho que ver, empiezan a tomar decisiones más autónomas y menos influenciadas por su legado generacional. Si el estadio de una ciudad comparado con el otro, no importando infraestructura, es capaz de brindar una experiencia mucho más integral que va alineada a un consumo finalmente para el club, porque no deja de ser esto un negocio, y aprovechando el proceso de ocio o de experiencia que está viviendo ese aficionado, el club eventualmente va a tener un éxito en sus números financieros finales. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Vasco, que desde tu punto de vista, platícanos un poco. O sea, nosotros en el deportivo, bueno, identificamos que
que toda esta parte de hospitality, de la experiencia del aficionado, era uno de los puntos clave o el que tiene más margen de progresión a nivel de ingresos, ¿no? O sea, nosotros hace 2 años decidimos el club de quitar del medio, por así decir, operadores externos que providencian estos servicios, un poco para entender el global de lo que se puede generar ahí. Y bueno, estamos en ese proceso. Obviamente tenemos mucho trabajo que hacer. Tuvimos 4 años en liga no profesional. O sea, no teníamos, bueno, capacidad de invertir en nuevas experiencias, nuevas áreas VIP. O sea, era todo muy residual, ¿no? Lo que se ganaba. Entonces, ahora ya el año pasado con el proyecto que tenemos, el plan estratégico, y que pasa mucho por hospitality del aficionado. O sea, estabas hablando de que las generaciones pasan, nosotros, el porcentaje más alto de nuestro aficionado, o sea, en el rango de edad, es entre los 16 y los 20 años. O sea, estamos tomando otro tipo de servicios, otro tipo de experiencias adecuadas a la nueva generación, por así decir. De acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Javier, tu equipo y tu estadio es reconocido como en México, pues, el que más tienen ya desarrollado, más logran captar ingresos. ¿Puedes platicar? Primero que ojalá fuera mi estadio. Disculpa, tu equipo. Pero la verdad es que hemos trabajado mucho en que la experiencia sea integral, ¿no? Ahorita, que antes de empezar el panel platicaba con Vasco de cuánto tiempo antes llega el aficionado al estadio, ¿no? Tradicionalmente en México el aficionado llega entre 15 y el silbatazo inicial. Y eso pues te limita obviamente el tiempo de consumo y que la experiencia pues no sea tan agradable porque llegas a la carrera a sentarte a tu lugar para empezar a ver el partido. Nosotros hemos desarrollado experiencias desde 2 horas antes para que la gente llegue con tiempo, que escuche música, que tenga comida y bebida desde afuera del estadio. En Monterrey es muy tradicional la carne asada. Nosotros empezamos con un servicio que se llama carnita rallada, en donde la gente puede llegar a comerse un asado, tomarse cerveza, escuchar música y estar 2 horas antes pasándola muy bien en familia, con amigos, con otras personas, y después pues ya entrar al estadio casi a la hora del partido para continuar con esa experiencia, ¿no? Y adicional a eso, no nada más nos preocupamos del pre, sino también del post, en donde desarrollamos una experiencia que se llama tercer tiempo, en donde depende mucho del resultado, pero si hay un empate con una buena sensación o un triunfo, abrimos un espacio para que la gente disfrute en este tercer tiempo con música, donde todos los aficionados se juntan a celebrar el empate o el triunfo del equipo, y empezamos a tener situaciones en donde el equipo ha perdido y no abrimos esta zona y la gente nos empieza a reclamar que por qué no, porque ellos, a pesar del resultado, pues quieren pasarla bien, ¿no? Entonces estamos también aprendiendo cómo manejar esa parte, ¿no? Con la venta de cerveza, obviamente, pues se vuelve algo complejo en donde hay que tener ciertos cuidados. Pero nosotros vemos todo como un viaje integral desde que la persona llegue al estadio hasta que se vaya a su casa, ¿no? Clarísimo. Muchas gracias. Tomando de ahí de los ajustes que se tienen que hacer y cómo cada lugar es diferente, ¿por qué opinarías, Gabriel, que es importante ajustar la experiencia a cada costumbre, a cada región, cada una de las... Platicábamos ahorita en el panel de estas grandes corporaciones globales y hemos vivido negociaciones inclusive hasta de tipo de cerveza. O sea, la cerveza que gusta en cualquier país, en una costa o en una playa, es distinta a la cerveza que gusta en una ciudad.
Entonces, en ocasiones llegan las cerveceras con grandes patrocinios y hemos visto grandes errores de los clubs de imponer una cerveza que no gusta en la ciudad. Entonces, basándonos en el caso de la cerveza, que es completamente parte de una experiencia, de una tradición de legado, pues no hay que irnos más lejos. La comida en España, no hay que ni siquiera cambiar de país. La comida en el sur de España y la experiencia que busca un aficionado en el sur de España es constantemente distinto a la parte de Asturias, por ejemplo, a la parte de Bilbao. México es totalmente abismal la diferencia. Entonces, cuando el tema de experiencia, el consumo en grada, en varios países el generar consumo en grada y que el vendedor esté en la gradería se toma como algo muy positivo y de servicio. Hay países que cuando el partido ya comenzó, el que haya consumo en grada se ve como una falta de respeto al juego. Entonces, si las organizaciones que administran de la mano con los clubes el proceso de experiencia no están dispuestas a vivir el proceso de aprendizaje, de desarrollo de talento local y desarrollo de proveeduría local y apoyar esta proveeduría, que en ocasiones no está tan profesionalizada con subsidios y con apoyos financieros a que sí se profesionalice, es delicado cometer errores que posteriormente te limitan la mejora continua. Entonces, es llegar, aprender, entender la cultura y establecer la mejora continua sobre la regionalización. Claro. David, desde tu visión. He visto algún asturiano en la sala que no me va a dejar mentir. La comida es una religión en Asturias. Yo entiendo que cada uno de los que estamos aquí en la sala, cada uno de los aquí presentes, seguro que en las regiones de las que somos cada uno de nosotros, donde nacimos, donde nos criamos, siempre hay un plato, hay una determinada comida, hay algo que te conecta verdaderamente, de lo que además la gente está orgulloso en ese lugar. Y en Asturias nosotros tenemos la fortuna de tener varios elementos que la hacen un lugar único. Si alguien no ha visitado, que visite. Y si alguien visitó, no comió bien, entonces es que no estuvo en Asturias. Y yo creo que eso luego se tiene que trasladar al fútbol y se tiene que trasladar a la experiencia en el estadio. Y por eso lo que venimos trabajando y lo que decías de la comida específica que requiere, pues evidentemente estás en un entorno en el que una hamburguesa o una pizza van a ser de un consumo más ágil, pero también ahí influye la calidad de la materia prima, porque la comida puede estar muy regionalizada y puede además tiene que ser cocinada de una determinada manera, pero también la calidad de la materia prima. Y ahí es donde entra el servicio, y ahí es donde entra el partner adecuado, y ahí es donde entra el que además cómo te lo ofrezcan sea como uno está acostumbrado a hacerlo en su restaurante o en su bar de la esquina o incluso en el Chigre que tiene en Asturias. Entonces esa experiencia que sea muy adecuada al público que va al estadio, a lo que está acostumbrado ese fan a vivir fuera, eso es lo que tenemos que adaptar a lo que hay en el estadio, pues teniendo en cuenta que el entorno es completamente distinto y que muy probablemente, como decíamos antes, los entornos también son muy diferentes. No va a ser lo mismo consumirlo en la grada que si lo está consumiendo en una zona de un palco de Hospitality VIP o en esa zona que nosotros, por ejemplo, en el Molinón desarrollamos muy específica para nuestro club de negocios, en un entorno totalmente customizado, casi como si fuera un bar en el que con una luz muy determinada sentirse a gusto. Bueno, pues es muy distinto cómo lo va a consumir. Pero claramente la calidad, claramente la cercanía a lo que uno está viviendo fuera del estadio también tiene que tener un reflejo, por lo mismo, porque vas al estadio para generar esa experiencia, para generar memorias y para sentirte en casa. Me gusta mucho, como lo ha dicho Javier, sentirse en casa. Eso es lo que queremos con el aficionado porque al final es verdaderamente su casa. Claro. Para lograr esto, ¿cómo consideran que influye el talento humano específico que trabaja en sus equipos, que genera esto? Bueno, bueno, en mi equipo, que siempre digo que Hospitality es colorida, ¿no? Hay un libro de un autor americano, de Will Guidara, que habla de eso, ¿no? Que Hospitality is colorful y el servicio es blanco y negro. Entonces, quizás es una visión un poco romántica, pero Hospitality es
es una cultura, ¿no? Es algo que puedes incutir a tus trabajadores, porque al final estás creando algo para otras personas. Entonces tienes que ser empático suficiente, o tienes que tener valencias humanas muy fuertes para que puedas proporcionar la experiencia que quien está viendo se lo merece. Entonces, es difícil hoy en día encontrar, bueno, en el sector de restauración, encontrar gente que tenga esa visión o que comparta esa visión, pero yo creo que Hospitality también no solo es el servicio de comida y bebida, sino es un global de la experiencia, ¿no? O sea, el retail, yo trabajo mucho con mis compañeros de retail, con mis compañeros de IT, entonces Hospitality es crear bueno, una experiencia global que incluye varios sectores. Y bueno, termina en el perrito caliente o el bocadillo de tortilla y bueno, pero es cierto que nosotros en barras, por ejemplo, tenemos un cambio de personas, pero si tenemos todo bien estructurado, manuales de procedimientos y todo, lo que intentamos incutir es esa necesidad de tratar bien a quien tenemos delante. Muchas gracias. David, desde tu punto de vista, la influencia del talento. Total, total. Mira, según estabas hablando, lo estaba pensando en los que trabajamos en fútbol y el aficionado en general, el doble rasero que tenemos para hablar de lo que pasa en el campo y lo que pasa fuera, ¿no? Todos sabemos de lo que pasa en el campo. El delantero es muy malo, el defensa que no sube la banda bien, es que el centrocampista no recupera balones, es que nos falta el último pase, es que el equipo no sabe defender en bloque medio, es que el portero se las come. Ya bueno, que a lo mejor lo que tú estás intentando construir, ese delantero o ese portero o ese lateral, puede ser muy bueno, pero en tu cultura, en tu idea de equipo, en cómo tú quieres expresarte, pues no funciona. No funciona. Y por eso el talento humano, o sea, puede uno tener todas las aptitudes, pero al final la actitud y cómo lo lleves a cabo va a tener muchísima influencia. Y digo esto del paralelismo porque lo entendemos todos, de cómo conformas un equipo en el campo y cómo también tienes que conformarlo fuera, ¿no? Y sí creo muchísimo en el talento humano de lo que me rodea a mí mismo directamente, lo que tenemos en todo nuestro front office, en las oficinas, y por supuesto en cómo cada una de las personas que están tocando al aficionado y que tienen una responsabilidad en la parte de la experiencia, tienen que estar focalizadas y encaminadas en la misma dirección y tienen que recorrer la banda si lo que es el entrenador quiere, tienen que verdaderamente meter gol si es lo que toca o defender todos juntos, ¿no? Al final nosotros nos juntamos con todos los trabajadores del estadio, no solo los de la experiencia ni de retail ni de food and beverage, sino con todos, los de seguridad, los que cortan los tickets, los que atienden al aficionado, todos. Nos juntamos al menos una vez al año, al principio de temporada, y luego continuadamente vamos haciendo un seguimiento para que cada uno entienda que la posición que ocupa es muy relevante, que la sonrisa, que la manera en la que recibe al aficionado, que la manera en la que interacciona, que incluso si le toca a alguien de seguridad dar una instrucción que no es agradable, la manera en la que lo haga va a influir verdaderamente en la experiencia que ese aficionado se lleve a su casa. Y por eso es tan relevante que todos trabajemos como un equipo y todos tengamos la misma dirección. Pues igual que lo que pasa en el campo. Es muy subjetivo, todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo lo entiende. Bueno, pues creo que si eso lo trasladamos fuera, eso es algo muy relevante y que nos va a hacer, al menos, estar más cerca del objetivo final, porque eso sí depende de nosotros. Lo que suceda con el balón, muy probablemente no podamos hacer nada, pero lo que pase fuera y esos pequeños detalles son los que al final van a marcar la diferencia. Y si vas a comprar un perrito, una pizza o un cachopo, al final, cómo te lo sirvan y cómo sea esa experiencia va a ser clave a la hora de lo que te lleves a casa y de esa memoria que vas a crear. Muchas gracias. Javier, desde tu punto de vista. Digo, coincido totalmente con David en el tema de la actitud, pero yo también le agregaría el tema de la vocación. O sea, la vocación del servicio no cualquiera la tiene, ¿no? Hay gente que no es tan fácil darle una sonrisa a la gente o darle una bienvenida o atenderlo en situaciones más complejas que tienen que ver con seguridad o con alguna emergencia, ¿no? Que nos ha pasado a todos en el estadio.
hay un sinnúmero de casos que suceden todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí el tema de la vocación, el tema de la actitud es clave en tener a las personas correctas, en las posiciones correctas, porque también todos sabemos que en las operaciones de los partidos, de los estadios, hay un gran número de personas eventuales que vienen a operar ese día de partido, ¿no? Entonces, la capa superior que supervisa y que pues es parte de la organización totalmente, hay que asegurar a través de manuales y a través de una serie de procesos que toda la cultura del club, la cultura de la organización baja a todas estas personas, ¿no? Entonces es un trabajo muy demandante, es un trabajo de todos los días, es un trabajo de reuniones constantes, pero del lado de la persona, pues la vocación del servicio y la actitud sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Pues ahorita que hablamos de estos estadios, ahorita, por ejemplo, México, ¿no? Tiene el reto de un mundial, ¿no? Y tenemos 3 estadios muy nuevos, muy modernos, que están dentro de los mejores del mundo, pero el resto de estadios empiezan a vegetarse, ¿no? Muchos son inclusive de los estados. Y hay una frase que se establece que la mejor forma de contrarrestar una mala infraestructura es el talento humano. Entonces, cuando tú asistes a tu club y en ocasiones el servicio de transporte que te lleva es lejano o el estacionamiento está en una condición X, y ahí coincido con Vasco, la experiencia empieza desde cómo te transportas al club. ¿Qué servicio te dio el transporte público o quién te atendió en el estacionamiento, en el parking? Luego entonces la sonrisa de la persona que te recibe el ticket, el barrista, el alimento que te proveen. Entonces, las áreas o los negocios que nos dedicamos a generación de experiencia, en muchas ocasiones ustedes lo pueden revisar, ¿no? En cualquiera de los procesos de evaluación, el hotel no era nuevo, pero el servicio fue extraordinario. El restaurante es antiguo, pero el camarero me hizo la diferencia. Entonces, cuando tenemos estos retos de infraestructura, que en ocasiones son costosos y llevan todo un proceso de largo tiempo de generación financiera para que después puedas reinvertir, el talento humano es el foco esencial. Y luego entonces, ¿cómo ese talento humano va a comprender que es esencial para los resultados del presidente del club? Es involucrándolos y enganchándolos completamente en el resultado final. Y como decía Javier o como decía David, ¿cómo haces a esa persona que está con una sonrisa en un tema de hostes que te llevan a un VIP, que te acomodan en un asiento, o muchos estadios que tienen la tradición de que hay una barra en donde atiende don Humberto, y don Humberto es el que atendió a mi padre y atiende a mis hijos, y don Humberto ya sabe lo que quiero y me saluda por nombre. Y don Humberto en esa barra está siendo un diferenciador enorme para el presidente del club y los inversionistas de ese club. Los modelos de experiencia de mejor reputación a nivel global los tiene Ritz-Carlton, la cadena hotelera, o la metodología de Disney, y prácticamente son sencillos de ejecutar. Es cómo facultas a un empleado de cualquier nivel a que si tú estás en un parque de Disney y ve que al niño se le cayó el helado, está facultado para agarrar un helado nuevo, reponérselo al niño. Y de todas maneras, en el ticket final va a haber un cobro y va a haber un tema financiero que se va a cerrar. Pero el modelo de cómo atendieron a tu hijo en ese momento y cómo ese empleado tomó la decisión, sin una escalabilidad y sin una burocracia de se cayó un helado, hay que llenar un formato, hay que pedir la autorización, donde esté el CFO, genera
esa gran diferencia. Entonces, cuando hay retos de infraestructura o hay retos de un diálogo o hay planes de largo plazo, apostarle a ese talento que camina de la mano con el club, sea talento directo o tercerizado, pues es lo único que puede generar una diferencia de mediano y largo plazo, en que cuando la persona se levanta a las 9 de la mañana, ¿no?, y se está poniendo el jersey del equipo y está diciendo, hoy es un día de celebración, porque la gente tiene un presupuesto de gasto y está destinando presupuesto de gasto a tu club, no se trata de ir a ver solo al defensa o de ir a ver al portero. Se trata de cómo van a hacer sentir a tu familia, a tus seres queridos, y pues cómo nuevamente vamos a retar estos 5 sentidos, como diría Vasco, desde que la persona llega, o como diría David, la persona que tiene el primer contacto con ese aficionado, o sumarizando, como diría Javi, el equipo empata y no importa, la gente quiere estar en la celebración del proceso de experiencia. Entonces, con ello creo que el talento humano pues es el único que nos puede dar la continuidad y el largo plazo en un proceso en donde un club tiene hoy grandes oportunidades de generar un ingreso adicional por el tema de hospitalidad o experiencia. Perfecto. Pues muchas gracias, pues nos quedamos yo creo que muy completo con diferentes visiones, experiencias analizadas, un panorama muy completo, ¿no? Muchísimas gracias a todos, gracias a los panelistas y bueno, los dejamos aquí con un breve video de 40 segundos para cerrar nuestra ponencia. Gracias a todos por estar aquí.